¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y también hace mucho tiempo que no me veo con el profesor Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden, que le doy automáticamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Wilfredo? Tanto tiempo. No nos veíamos del año pasado. O sea, nos habíamos tomado vacaciones, Pascua, Navidad. Antes de eso, las elecciones. Y con las elecciones, muchos cambios, muchas decisiones, muchos frenos también. Un dólar que sigue bajando y tenemos mucho para hablar. ¿Cómo estás? Feliz año nuevamente, feliz 2022. Hola Juan José, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Feliz año, primer capítulo de Proyecto País el 2022. Y claro, con noticias desde el último capítulo hasta ahora, el cierre de las elecciones, cómo nos fue la economía, ¿cierto?, durante el último trimestre del año, un dólar que se disparó fuertemente después de la elección y hoy día tenemos una caída bastante pronunciada, cerca de los 810, llegó a marcar cerca de los 880 pesos en menos de un mes hasta estas alturas. Y bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que pasa en materia económica, en materia sanitaria, que nos va a impactar en la economía durante las próximas semanas, los próximos meses. Esta pensión garantizada universal, que también se discute en el Senado, qué pasa con el litio. Tenemos mucho tema para conversar hoy día en la noche, así que la amanecida va segura. Profesor, arranquemos con una pregunta. ¿Qué es la especulación? Porque claramente todo lo que se dice antes de que hoy el actual presidente salga electo, el dólar se iba a disparar, las empresas se iban a empezar a ir del país, y sale este presidente que tenemos hoy día en la actualidad, Gabriel Boric, y no pasa nada de eso. O sea, baja todo, está todo normal, las cosas se están digiriendo bien, se ve que hay una visión de futuro bastante diferente, con nuevas energías, con propósitos que están mucho más amplios, más estudiados. ¿Qué significa la especulación? Para que podamos entenderlo, por favor, en el mercado. Sí. Sí, bueno, básicamente el concepto especulativo viene dado por ciertos factores en relación a patrones históricos que se dieron. No necesariamente el futuro va a ser igual a ciertos episodios pasados que ocurrieron, pero obviamente para poder proyectar el futuro se toman episodios similares, ¿cierto?, o iguales, y en relación a eso se hace una posible proyección, entendiendo que nadie tiene la varita mágica. Frente a eso, y producto, ¿cierto?, de distintos escenarios que se fueron dando a nivel latinoamericano, a nivel mundial, a nivel histórico nacional también, es que hacía justamente la proyección de un eventual gobierno, ¿cierto?, de Gabriel Boric en primera instancia, pudiese tener, ¿por qué no?, ¿cierto?, algo de tinte más complejo. Si bien el mercado, el primer día, de hecho, después de que se gana Gabriel Boric la elección, la bolsa se cae fuertemente, el tipo de cambio, ¿cierto?, sube bastante, y en la medida que fue avanzando, ¿cierto?, la semana se fue regulando, ¿cierto? Incluso podríamos decir que en lo que vamos del mes, enero, Chile, la bolsa chilena ha aumentado su valor. Los fondos mutuos de renta fija, los fondos mutuos de renta variable nacionales han crecido más del 3%, a diferencia, por ejemplo, si nos comparamos con Estados Unidos, que está todo negativo, con Europa, que está todo negativo, con Asia, que está todo negativo, la bolsa chilena está más de un 3% arriba y el dólar cayendo, ¿cierto?, sobre los 810. ¿A ti Bajo te los 810. sorprendió? ¿A ti te sorprende hoy día el cambio de conducta? Porque obviamente que una vez que sale él, tú acabas de señalar que sube la bolsa, o sea, en el fondo la bolsa se cae, el dólar sube, pero se revierte a tan poco tiempo. ¿Tú esperabas algo así? ¿Te sorprende lo que está pasando? Me sorprende básicamente por la rapidez con la que se han generado ciertos consensos, particularmente con el centro izquierda, fundamental. Si bien hubo un apoyo transitorio eh, en la campaña, ¿cierto? Pero en la recta final, en la segunda vuelta, el apoyo fue absoluto. Básicamente con el argumento también de que nosotros lo vamos a apoyar, pero no vamos a ser parte del gobierno. Hoy día ya hay personeros, particularmente el Partido Socialista, que dicen sería una buena carta, por ejemplo, para estar en el gobierno como ministro. Pero también algo que ha marcado esta baja de incertidumbre es justamente cómo el sector empresarial
ha moderado también un poco su discurso respecto a lo que podría ser un potencial gobierno de Gabriel Boric, indicando prácticamente, ¿cierto?, que este riesgo inminente que algunos mencionaban de que iba a pegar el manotazo a la caja, ¿cierto?, haciendo alusión a la AFP, y que el nivel de la deuda histórica, de la deuda del país podría seguir aumentando. Bueno, ese temor que se generaba se ha estado, ¿cierto?, apaciguando, paño frío, y ya parte importante del sector del empresariado, ¿cierto?, ha puesto o ha indicado que el discurso de Gabriel Boric es la nada de cierto Congreso Futuro, Sofofa, ¿cierto?, se ha ido moderando, ¿cierto?, y eso ha tranquilizado de alguna manera. Y es justamente el rol que tenía que tener Gabriel Boric, ¿cierto?, para empezar a consensuar con las reformas estructurales que él quiere plantear. Todo un tema que está avanzando, es una noticia en desarrollo. Bueno, es un presidente que todavía ¿cómo se llama? No asume, pero ya está haciendo sus primeros movimientos y me parece que en el ajedrez está moviendo las piezas correctas, o por lo menos de una forma prudente antes de llegar al 11 de marzo, para que por lo menos sea una inauguración o un cambio de mando ¿cómo se llama? Sin tantas explosiones y más fuego artificial. Así es, pero esta semana vamos a conocer, yo creo, uno de los datos más importantes y que definitivamente va a tener un impacto importante en la economía, y es potencialmente su gabinete. Él comprometió finalmente que para antes del fin de semana, ¿cierto?, esta semana íbamos a conocer ya quién iban a ser, a conformar su gabinete, y es justamente la gran incertidumbre, o la primera gran incertidumbre, ¿cierto?, que va a traer este gobierno. Por lo tanto, bueno, a pesar, ¿cierto?, de la recuperación que hemos visto en la bolsa, de la caída en el tipo de cambio, que son los dos indicadores más fuertes en Chile para ver si es que la economía va tomando buen rumbo o no. Sí, esta noticia, ¿cierto?, de que vamos a conocer esta semana el gabinete, va a marcar la pauta económica en los primeros días de la próxima semana. La gran pregunta es, ¿qué se juega? Yo me imagino que el todo por el todo, más allá del ministro de Cultura, el ministro el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Esas son las dos figuras más importantes, pues, yo creo, ¿no? Sin desmerecer al resto, El pero ministro, es como lo que más sí, importa mira, para saber me la atrevería a señal que se decir le da a los empresarios. que se amplían un poco las carteras porque las reformas son mucho más estructurales. Por ejemplo, claro, Hacienda y Economía, porque son finalmente de dónde se van a sacar las lucas para financiar todo este programa de gobierno, por un lado. Pero también hay dos proyectos emblemáticos que son justamente aumentar el sueldo, ¿cierto?, gradualmente hasta 500.000 pesos, y bajar las horas, ¿cierto?, de 45 a 40 horas semanales, que son parte del programa de gobierno y una de las reformas estructurales que están planteando. Por lo tanto, el ministro de Trabajo va a ser fundamental para poder llevar adelante esos proyectos, que son hoy día uno de los que nacen a través también de las demandas sociales. Pero también hay otro que es muy importante, que es el de la cartera de SECPRES, ya Secretaría de la Presidencia. Y ese finalmente, el rol que tiene ese ministro va a ser justamente que es el que tiene que consensuar entre el gobierno y el parlamento. Son tan profundas las reformas que se quieren implementar que el titular de esta cartera, ¿cierto?, es el responsable, por decirlo de alguna manera, de ir a convencer al Parlamento de que vote por sus leyes o sus normativas, ¿cierto?, que impulsa el Ejecutivo, que impulsa el presidente. Entonces, finalmente, ya no solamente tenemos Economía y Hacienda, sino que también tenemos que tener a SECPRES, ¿cierto?, que todas estas ideas de gobierno tiene que ir al Parlamento, al diputado, Senado, ir a convencer, más aún entendiendo que hoy día no tienen la mayoría. Ahí van a haber reformas en donde se necesita por lo menos 2/3 o el 3/5, 60, 60 o 66%, pero hoy día el Parlamento quedó 50 y 50. Entonces, sí o sí se va a necesitar, en este caso, de la derecha, que va a ser oposición, o del PDG también, para poder consensuar con los proyectos. Entonces, definitivamente, el secretario general de la presidencia, el ministro de Trabajo, la ministra de Salud o el ministro de Salud, digo ministra porque ya estoy ahí casi que colocándola de ministra de Salud, pero no lo sé. Y obviamente Economía y Hacienda van a ser claves para que las reformas que tiene el programa de gobierno de Gabriel Boric se puedan llevar adelante. Todo, bueno,
Lo dejamos ahí en una noticia en desarrollo. Queremos saber los factores que están golpeándonos a todos a nivel mundial, las nuevas variantes. Y si entramos directamente a variante Omicron, cuéntenos, según la Universidad de Chile, a fines de este mes vamos a tener un promedio de 40.000 contagios semanales. ¿Eso cómo impacta en la economía? Bueno, Omicron hoy día se ha transformado en un dolor de cabeza para todo el mundo. Hoy día, cierto, estamos viendo prácticamente cómo las bolsas internacionales han estado cayendo producto de la expansión de, de cómo algunas economías están comenzando nuevamente a colocar restricciones en la movilidad. Chile sumado justamente a uno de los países en exigir la cuarta dosis, los países la tienen establecida, y la implementó y se comienza ahora con y el impacto económico, como decía, estamos viendo ya producto de las expectativas de crecimiento que generar una aumento de la variable ya estamos viendo Estados Unidos cayendo más del 6% en lo que vamos a ver, ha perdido más del 7% la bolsa americana, lo mismo con Europa, más de 8% también, de una de las condiciones, ¿cierto?, es Omicron, y que en el caso de Chile, este nivel de contagio que proyecta, ¿cierto?, la Universidad de Chile a 40.000 casos diarios, estamos hablando de un escenario muy, muy, muy complejo para el crecimiento que se podría dar de aquí, ¿cierto?, en lo sucesivo, por lo menos, hasta tener parte importante de la población vacunada, por lo menos con la primera dosis de refuerzo, que vendría siendo la tercera vacuna. En ese sentido, las proyecciones económicas, ¿cierto?, en relación a que si la variable Omicron comienza a tener un impacto importante y se tienen que dar justamente los escenarios de cuarentena, que algo importante que dijo el ministro durante esta semana o la semana pasada, que si bien el concepto de cuarentena se elimina dentro del plan paso a paso, ¿cierto?, el concepto de cuarentena se mantiene en el proceso de cuidado. Ya, por lo tanto, la cuarentena sigue para las personas que están con como contacto estrecho o con el virus, ¿cierto?, en primera fase. Pero la cuarentena no se ha eliminado, es importante dejarlo claro, porque se dice, no, se eliminó la cuarentena, y no hay cuarentena, no, la cuarentena sigue la cuarentena en su casa o en la residencia sanitaria, y que eso obviamente continúa. El impacto económico que podríamos ver, ¿cierto? Podríamos ver caídas, ¿cierto?, por lo menos en torno, en primera instancia, al 3 al 4% del crecimiento. ¿Ya? Lo que podría significar que, por ejemplo, si comparamos, no sé, marzo, que podría ser una de las fechas más complejas, ¿cierto?, donde potencialmente se entra a clase, se vuelve de vacaciones, la ciudad está más concentrada, y Santiago no tiene todos los habitantes en Santiago, ¿cierto?, porque están dispersos en distintas partes de Chile, etcétera. Eso hace que el virus también se mueva en distintas partes de Chile, producto de los viajes que se dan. Pero en marzo podríamos ver una de las cifras más complejas, y que eso podría significar una caída del crecimiento por lo menos en torno al 3 al 4%, lo que significaría que si nos comparamos con marzo del año pasado, cuando estábamos con muy buenas tasas de crecimiento, podríamos estar bajo el 12% de crecimiento en términos de IMASEC, lo que sería un dato muy malo para la economía, porque significaría, ¿cierto?, que parte importante eso va a impactar. Por lo tanto, lo importante es, para evitar el impacto económico que se viene, que se podría generar producto del fuerte aumento de contagios que estamos viendo. Ya estamos viendo por lo menos hasta ahora 10.000, 9.900 casos fue lo último que se informó, lo más alto del inicio de la pandemia en Chile, y que eso finalmente, la única forma de poder controlarlo es bajando la movilidad, la dosis de refuerzo, ¿cierto?, la tercera vacuna de aquellos que no la tienen, y por supuesto las medidas de autocuidado, porque si no, lo más probable es que vamos a necesitar nuevas medidas de financiamiento, como por ejemplo nuevos IFE. ¿Hay dónde poder sacar para un nuevo IFE? ¿Se vuelve a reconsiderar un quinto retiro
un retiro total, vuelven a aparecer los Es, fantasmas para el Congreso. sí, eso yo creo que es uno de los temores importantes que va a tener que asumir el nuevo gobierno. Si es que este gobierno finalmente no logra controlar fuerte el crecimiento de Omicron, y que lo veo muy difícil producto de que hoy día está el pase de movilidad, ¿cierto? Hay medidas de vacunación o medidas de restricción que se relajaron, de autocuidado, ¿cierto? Entonces, creo que el nuevo gobierno en su etapa inicial, en términos sanitarios, va a tener un desafío muy grande que va a ser combatir a Omicron. El Pero tema es cómo disculpa, lo combatimos. ¿a dónde le echo mano? Ponte tú si tú fueras el ministro de Economía, en este caso, ¿dónde le echas mano tú para nuevamente volver a resucitar el IFE o pensar que existe una posibilidad nuevamente de que los fondos de pensión sean entregados a las personas para que puedan, porque encuentro, o sea, una opinión ya muy personal, pero encuentro que las personas con su pensión tengan que, en el fondo, poder, qué sé yo, ampliar su casa o hacer algo en proyección, terminen pagando sus deudas, en el fondo. Que obviamente es una Claro. responsabilidad que en el fondo se asumió, pero encuentro que eh, es muy desequilibrado la forma en cómo se destina algo así. Creo que es como lo que conversamos, si no me equivoco, la vez anterior, en cuando los estudiantes estaban en la calle, el gobierno miraba desde la moneda y lo que le mandaba a la calle era represión. Eran carabineros, fuerzas especiales. Entonces eso es bien desproporcionado. Es como decirle a las personas, tranquilos, ustedes tienen que, en el fondo, mantenerse un poco en lo que nosotros estamos decidiendo, pero lamentablemente las personas tienen una realidad que no muchas veces no compatibiliza con las decisiones que se están tomando internamente. Es difícil, es muy difícil Justamente. el equilibrio. Yo no quiero estar ni de un lado ni del otro, pero cada caso es único. O sea, uno no puede muchas veces decir que las economías son 100% transversales, jamás vamos a poder llegar a eso. Y en el caso de las prioridades, que muchas veces uno tiene unas prioridades que efectivamente son muy cuestionables, pero las personas que tienen prioridades realmente, como dice la palabra, como hablar de vestuario, salud, vivienda, alimentación, que estamos hablando de las prioridades básicas para poder estar acá prácticamente. O sea, yo necesito un techo para poder descansar, necesito descansar bien y necesito alimentarme de una buena manera, necesito educarme y educar a mis hijos, necesito un trabajo digno, entre comillas, que me dé la capacidad de poder generar por lo menos ese ecosistema, sea una casa de, supongamos, 50, 100, 200, bueno, y las economías van creciendo, pero pongamos cosas que sean razonables. Eh, lo racional es de dónde, cómo yo, o en este caso, cómo tú le dirías a alguien, ¿sabes qué? No estamos como para pasarte plata en este momento. O sea, lamentablemente, si nosotros seguimos pasándote plata o seguimos sacando de tu ahorro, que son de tu previsión, esta situación no funciona. ¿Es tan así? ¿Yo me tengo que quedar con esa respuesta? Es que si nos dicen esa respuesta ahora, están mintiendo. Hoy día hay plata. Chile creció el 2021 un 17% aproximadamente. Un 17%. Le entró dinero a la economía por alrededor de 6.000 millones de dólares. Hay dinero. Que antes no estaban. Y el 2020 no los tuvimos, producto de la pandemia, pero en el 2020, digo el 2020, porque recordemos que los IMASEC, ¿cierto? El 2020 fueron en negativo, llegamos a estar en un menos 15% en algún mes particular, y en 2021 el dinero entró, se recuperó. Más aún, que era justamente una de las cosas que se peleaba justamente hoy día para la pensión garantizada universal, que lo podemos conversar después, es que el gobierno para el año 2020 y para el año 2021, bueno, existe lo que se conoce como el Fondo de Reserva de Pensiones, que es un fondo que destina al gobierno, que es lo creó con 604 millones de dólares y que año a año, lo creó en 2006, y que año a año a ese fondo le aporta el 0,2% del Producto Interno Bruto del año, ¿cierto?
para poder financiar pilares solidarios, etcétera, etcétera. Y que el año 2020, desde el año 2020-2021, decidió no aportarlo al fondo, es decir, se acabaron, ¿cierto? Pues vamos a seguir pagando pensiones con lo que hay, pero de lo que se recaude no se va a ir nada al fondo, porque lo vamos a destinar, ¿cierto?, a combatir el coronavirus. Entonces también ahí hay una fuente de financiamiento, que hoy día esa fuente de financiamiento se está diciendo, el gobierno incluso, se está diciendo, ¿sabéis qué? Vamos a usar parte del fondo de reserva para pagar pensiones, que fue justamente una de las críticas que le hizo el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Le dijo, oiga, no, eso no lo tomes todavía, busca otra alternativa de financiamiento para pagar pensiones. Entonces, hay recursos. Tenemos el 17%, ¿cierto?, que creció en Chile el año 2021, que ese dinero entró, por lo tanto, hoy día el gobierno, ¿cierto?, va a tener, me atrevería a decir que son más, quedo con 6.000 creo que corto, me atrevería a decir que son 10.000 millones de dólares que va a tener, ¿cierto?, el gobierno para poder enfrentar, cosa que no tenía con el presupuesto anterior y que hoy día va a tener para poder enfrentarlo este programa de gobierno o incluso, ¿cierto?, nuevos IFE, producto de cómo podría venir la variante Omicron, y que hoy día ya definitivamente no exista una transferencia directa hacia los chilenos para poder combatir el Omicron, creo que ahí definitivamente va a ser complejo que no se pueda adaptar y obviamente los chilenos en general no se lo van a creer, producto de las buenas cifras que este gobierno saliente ha estado celebrando. Entonces, creo que si nos dicen eso, que tú nos dices, Juan José, de que no va a haber dinero y que nuevamente se van a tener que sacar los fondos de pensiones, creo que es incorrecto. El dinero está, el dinero se recaudó, el 2021 a Chile le fue bien en términos de recuperación económica y eso definitivamente es lo que tiene que llegar a los chilenos si el escenario económico comienza a ponerse más complejo producto de esta variable. Yo vuelvo a la pregunta de inicio, que tenía que ver qué significa la especulación. Porque a medida que voy leyendo, me voy encontrando con personas que quieren reflotar fantasmas del pasado, como lo decías tú, porque son cosas que ya han pasado, que se vienen repitiendo, entonces son como... dan de cierta manera una señal que si se sigue por ese camino va a volver a pasar lo que pasó en el año 70 o en el 60 o así sucesivamente hacia adelante, cometiendo el mismo error si se hace lo mismo. Entonces cuando aparecen esas personas que quieren reflotar, yo digo, estamos tan mal como para no poder cambiar un discurso que tenga una energía, porque la verdad que ya en lo personal, le encuentro que yo creo que los chilenos hemos crecido muchísimo en el sentido de cómo entender a quienes nos están hablando de cierta manera, de quienes nos están entregando un mensaje. O sea, yo creo que antiguamente sí, quizás éramos mucho más ingenuos y nos metían el dedo en la boca con mayor facilidad. Pero ahora entendemos que la situación ya despertamos y pareciera que no muchos están contentos de que hayamos despertado, o sea, de que en el fondo que las grandes personas, mira, y te voy a poner un ejemplo para ser concreto. A mí me preguntaron, me dice, yo te invito a correr, te invito a una carrera. Perfecto, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y lo saqué como ejemplo porque creo que es lo que pasa hoy en día y lo que hoy día podría cambiar. Entonces, me invitaron a correr una carrera y efectivamente con quién me invitaron a correr, las otras 5 personas que corrían, eran tipos que efectivamente estaban súper bien preparados, que eran corredores, que tenían todo un avance, un contenido mucho mayor que el mío. Entonces yo les dije, pero a ver, no, pero es para que tú te sientas motivado. Entonces yo me sentí tan, no sé si engañado fue la palabra, pero yo dije, a ver, o sea, este tipo corre los 100 metros planos, este otro los 400, el de acá es maratonista. Tú prácticamente así todas estás de una forma amateur, pero tenía una condición mucho mejor que la mía y todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que más encima ustedes me van a poner 200 metros más atrás, ustedes van a salir corriendo primero y después me van a decir cuando ustedes digan, yo salgo corriendo, man.
Entonces, ¿cuál es la igualdad de condiciones como para poder llegar a una línea de partida y poder salir y demostrar las capacidades que uno tiene? Y dije, o sea, efectivamente, eso nos ha pasado durante mucho tiempo, donde efectivamente lo primero es que la línea de partida no existe, porque pareciera que las líneas de partida las coloca cada uno en el fondo y tratando de distanciarse y sacando la mayor, ¿cómo se llama?, distancia del otro para poder aventajarlo lo más posible para que no te alcancen en el fondo. Entonces desde ahí ya se rompe toda competitividad. Se rompe cualquier regla o fair play o lo que tú quieras llamarlo, como quieras definirlo. Entonces, si ese tipo de escenarios no se traducen en cómo nosotros como sociedad podemos avanzar desde una línea que nos... O sea, invítame a la línea y yo tengo que ser el responsable de saber cómo llego a esa línea, qué tan preparado llego, para después no llorar si es que en el fondo cuando sale la carrera yo me quedo al final y digo, ay no, pero es que la verdad que ellos eran mejor que yo y yo doy puros argumentos malos porque me dieron el tiempo para prepararme, me dieron las condiciones, me dieron la alimentación para prepararme, me dieron los estudios para prepararme, me dieron un techo, me acosté, fui responsable. Entonces, chao, con esas personas yo no comulgo, porque eso ya son los enfermos de chanta flojos, pues, y con esas personas yo no estoy de acuerdo. Efectivamente estoy con el tipo de acuerdo que se levanta temprano, que es disciplinado, que se rompe literalmente así el lomo para poder marcar una diferencia en la vida, para poder tener, entre comillas, la libertad de poder decidir qué poder hacer. Entonces, durante mucho rato y se sigue viendo, y eso es lo que más me da como, ya es una cosa que el pudor, no, yo termino como que me termina picando la cabeza, porque sigo viendo las mismas caras, y el discurso ya no, es añejo. Yo digo, oye, los buenos ya son malos actores. O sea, si ya si la novela antes era buena, o sea, uno veía que ahí había como que estaban los buenos, los malos, y después se cambiaban de bando, porque era como una teleserie. Pues, hoy día la teleserie es mala, la weá tiene poco rating. Los protagonistas, los antagonistas, los secundarios, son malos actores, weón. O sea, yo encuentro que ya no hay sostén. Nadie cree, la gente no cree. Entonces, lo que yo veo hoy en día, que todavía no parte, pero por lo menos cómo ha llegado con más sentido común, que es lo que pedíamos hace mucho tiempo, ha llegado con energía, con una cara nueva, renovada, y no esas caras ya retorcidas que yo siempre me he preguntado por qué las personas tienen el ceño así, están hechos pedazos, Juan, de frente, y me llama la atención profundamente en cómo han sido en el trayecto de esta historia. Y creo que esas lecturas faciales no son por nada, son por varias cargas que uno detecta en esa gente. Y lo digo así, de esa manera, porque siempre me ha gustado mirar desde lo más afuera posible. Perdone, profesor, que me esté tomando yo el programa en este momento para poder hacer una pregunta de economía, porque al final es como decir, mi bolsillo, cada vez que me meto el dedo la mano al bolsillo, saco, y me dan ganas de escupir la mano, porque miro todo lo demás y más allá de que yo, en definitiva, no sea un tipo muy consumista, la gente me dice, bueno, hay que consumir. Ya, quiero mi casa, pero hoy día no puedo acceder porque las tasas se fueron, van más o menos por allá por Júpiter, las condiciones, voy al supermercado, echo 4 o 5 cosas al carro, man, y yo digo, pero ¿cómo, viejo? Con esto yo no me alimento, no, o sea, me alimento yo, con suerte alimento a uno de los 4 en mi casa. Y así sucesivamente. De las 5 cosas, a lo mejor que son las cosas básicas que uno necesita como ser humano, de las 5 no alcanzo a cubrir 2. Entonces, las preguntas desde la economía básica, desde el bolsillo de nosotros, porque aparecen muchas revelaciones que a mí me da una raya terrible cuando hacen ese tipo, no tienen el pudor, y muchos dicen, sí, pero es que hay que publicarlos para que la gente lo sepa. Sí, yo creo que por un lado es correcto lo que dicen, pero cuando aparecen las publicaciones de los sueldos de ciertas personas que uno dice, no puede ser, pues, en el país hay personas que no pasa absolutamente nada, y hay gente que se hace, pero completamente, olímpicamente el weón, si digámoslo como es. O sea, no, si vamos a estar mejor. Y han muerto personas ya en el camino, han muerto mucha gente. O sea, está revelado por otros países que ya, o sea, ya nos llevan
millones de años luz, yo creo, donde efectivamente esta pandemia, yo creo que, porque todos arrancaron con el positivismo que iba a sacar lo mejor de nosotros, y sacó lo peor, po. Sacó lo peor. Porque en el fondo hoy día había una noticia en Forbes donde los 11 o no sé cuántos ricos del mundo se habían hecho doblemente más ricos y los pobres se habían empobrecido mucho más, po. Entonces, imagínense, yo ya estoy así tengo los cachetes, weón, de la inflación que tengo de los nervios, weón. Entonces, al fin y al Sí, es cabo, un bueno, tema, no sé es un tema, como no dices sé si me voy a tú, enfermar de Omicron o me voy a enfermar, weón, de todo lo que he tenido que asimilar durante toda la historia, si uno asimila la historia. bueno, por supuesto. Y es un tema que, tal como lo comentas tú, con esa pasión, con ese ímpetu, ¿cierto? Muchas personas que lo sienten, que lo viven, muchas, me ha tocado a mí desde este rol, desde la asesoría financiera, en distintos programas que he estado, ¿cierto? En matinales, regionales, acá en Chile, me ha tocado hacer servicio comunitario, financiero, por decirlo de alguna manera. Eso que tú graficas y con este discurso es todos los días muchas personas, muchas personas. Entonces, obviamente, el desafío es, o el desafío, más que desafío, es cómo entregar una solución concreta sin tanto discurso eh, y que les llegue rápido. Cuando vemos justamente quién primero pone la firma. Lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Con el PGU, ¿cierto? Esta pensión garantizada universal. El presidente de la República ya está alegando lo más posible que esto se discuta la próxima semana para tratar de irse en su gobierno. Este va a ser su último proyecto de ley que va a tirar, ¿cierto? Y ojalá este proyecto de ley se vaya con su firma. O sea, imagínate, estamos hablando, claro, que va a haber un beneficio, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? A costa de usar recursos que era para pagar pensiones para poder financiar otra cosa, o a costa de eliminar exenciones, por ejemplo, que generaban un beneficio cierto económico también de cara al país en términos de inversión. Entonces, cuando se hacen todas estas jugadas para tratar de salir en la foto, siempre en desmedro de algo. Y eso es justamente lo complejo cuando se tratan de hacer las cosas rápido. El proyecto, ¿cierto? PGU, que si bien es un proyecto hoy día bastante bueno porque se amplía al 90% de las personas sobre los 65 años que recibirían esta pensión, pues universal. Se cocina rápido, se cocina, ¿cierto? Tienen que entrar, ¿cierto? El Consejo Fiscal, que es finalmente la entidad que regula, ¿cierto? Que el manejo de la política fiscal del gobierno central sea prudente. Es decir, tiene que venir ellos para decirle al gobierno, oye, cuidado, de dónde están sacando las lucas, porque... Entonces, ¿a costa de qué? A costa de que finalmente, antes de irme, tiene que ir mi firma, ¿cierto? Para que sea quien promulgó el proyecto del presidente X. Entonces, siempre cuando las cosas se hacen rápido, cuando hay un beneficio propio detrás, siempre es en desmedro de algo. Yo espero, sinceramente, que este nuevo gobierno, que asume, ¿cierto?, ya el próximo 11 de marzo, tenga mucho de sentido común, tenga mucho de sentido social, y que eso venga acompañado muy fuerte de una política fiscal, de una política económica muy responsable. Hay propuestas muy profundas, hay una promesa gigante, hay una esperanza muy grande, lo hemos visto, ¿cierto?, en los regalos que le han llevado a la moneda chica al presidente electo, hasta polera de Chayanne le han llevado, ¿cierto?, a Gabriel Boric. Hay una esperanza muy grande de los chilenos, ¿cierto?, en este nuevo gobierno, porque refleja justamente algo que nace en el estallido social, ¿cierto?, y que se fue profundizando particularmente con la pandemia en lo económico. Y que hoy día lo estamos viendo, ¿cierto?, con todos estos gestos que recibe el presidente electo. Entonces, hay una esperanza muy grande. Y eso no solamente en lo social, sino que también en cómo se va a financiar todo eso. Y por lo tanto, yo obviamente le deseo lo mejor al nuevo gobierno, porque sabemos, ¿cierto?, que si le va bien al presidente, le va bien a todos los chilenos. Entonces, bueno, como te decía recién, Juan José,
si la variante Omicron toma fuerza, hay una parte importante de chilenos no vacunados, hay una importante cantidad de chilenos que no tienen la dosis de refuerzo. Bueno, y eso significa, ¿cierto?, restringir la movilidad, ¿cierto?, y empezar a nuevamente tener servicios esenciales en operativa. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a los chilenos para que guarden cuarentena o alguna medida particular, ¿cierto?, sin que se vea mermado? Y hoy día los recursos están porque la economía el año pasado, ¿cierto?, creció más de 2 dígitos. Si nos vamos directamente ahora y cambiamos de tema, 180 grados, y hablamos del litio, un recurso importante que nosotros tenemos y que podría cambiar la historia de nuestro país, así como la empresa ENAP, como un recurso propio, en el fondo, explotado por nosotros mismos. Se ha parado, se ha frenado por la Corte Suprema de Coquimbo, si no me equivoco. Algo creería que por ahí va el camino. Copiapó. ¿Perdón? Copiapó. Copiapó. La Corte de Apelaciones de Copiapó. Gracias por la corrección. Por la Corte Suprema de Copiapó. Entonces, vuelven a aparecer los mismos fantasmas. Que el tipo, ¿por qué se hace tan rápido? ¿Por qué había que, no, hagámoslo ahora antes que se nos acabe el cuarto de hora? Así después, al final, porque la gente, como le vuelvo a reiterar, ya no es hueona. Entonces sabe que después el ministro que está ahora cerrando la situación, el ministro de Minería o el que está de turno, después aparece como presidente del directorio. Entonces, es como, toma, ahí está el pase, está en el área chica, lo único que tenéis que hacer es tírate para la foto. Y al final, los que más nos vemos perjudicados somos todos nosotros, pues. O sea, porque básicamente estamos hablando de un recurso natural, no estamos hablando de como que nosotros importemos un recurso para fabricar algo acá en el país. No. Nosotros lo tenemos. Es algo que necesita el mundo y lo que va a necesitar el mundo de aquí para adelante, en el fondo. Una nueva energía, un nuevo recurso. Y es justamente una de las... Chile tiene hoy día una de las reservas de litio más grandes en el mundial. Más grande que las que puede tener, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cierto? Para qué decir Perú, que también tiene litio, pero son 10 veces más grandes las reservas, ¿cierto?, que tiene Chile respecto a cualquier otro país. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos como Chile el tridente perfecto para ser una de las economías más sólidas en el mundial. Tenemos cobre, tenemos litio y tenemos sol, energía solar. Y Entonces, tenemos hoy día los tenemos chilenos el que cliente estamos perfecto. cambiando, profesor. Nuestra cultura está avanzando, nuestra inteligencia se está empoderando. Entonces, frente al litio particularmente, hoy día justamente esta necesidad del gobierno, ¿cierto?, de llevar adelante un proceso de licitación con todas, a ver, si bien cumpliendo la normativa o el proceso de licitación, siempre hubo en el proceso, ¿cierto?, alguna expresiones, ¿cierto?, de que no era prudente, de que era una materia que tenía que realizar el gobierno entrante, que si bien el gobierno actual dice, ¿cierto?, que se venía trabajando durante determinados periodos de tiempo, prefieren, ¿cierto?, cerrar el ciclo y obviamente que el nuevo gobierno sea más una especie como de supervisor, qué sé yo. Pero estamos hablando, ¿cierto?, que estos CEOL, que se llaman, ¿cierto?, que son estos contratos de explotación o de operación de litio, ¿cierto?, fueron de todas las reservas que existen, ¿cierto?, en el Salar de Atacama, 2 CEOL, que equivalen a 80.000 hectáreas, fueron justamente licitadas y que una se la gana una empresa chilena, adjudicándose alrededor de 60 millones de dólares aproximadamente. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos una empresa china con 61 millones de dólares. Entonces aquí empiezan a haber preguntas. Tuvimos, ¿cierto?, carreteras concesionadas chinas, infraestructura, ¿cierto?, a nivel país chino. Tuvimos el gran tema, ¿cierto?, con la licitación de los pasaportes, hace muy poquito, ¿cierto?, en un par de meses, ¿cierto?, donde se le había adjudicado justamente una empresa china y que finalmente el proceso también se da de baja, el proceso de licitación. Entonces, finalmente, la pregunta es la relación que ha tomado el gobierno, ¿cierto?,
con empresas particularmente de China ha tomado mucha fuerza, mucha fuerza. Y esas son primeras señales para poder entender qué es lo que está pasando con las relaciones bilaterales y las relaciones de comercio exterior que se podrían dar de aquí a futuro. Todos sabemos que obviamente nada es gratis y eso puede tener cierto, algún concepto no solamente algo económico detrás, sino también de relación más adelante. Pero parte importante de las personas, ¿cierto? Disculpe, profesor, Que dicen, me deja dale, señalarle algo con respecto a eso último que usted acaba de decir, porque eso es la importancia que tienen las negociaciones que hacen quienes nos representan, nuestros gobernantes. Yo le voy a dar un ejemplo. China, con la fuerza que hoy día tiene, pareciera que... ¿Usted se acuerda de ese juego antiguo que se llamaba El Ataque? Que era de conquistar el mundo, te daban una tarjeta y tú tenías un objetivo, te tocaban las fichas, y bueno, si estabas como al otro lado del mundo y tenías que estar en Asia, tenías que conquistar Sudamérica, estabas bien lejos, tenías que pasar por toda Europa, porque el juego no se daba la claro, vuelta en el cartón en el fondo. Pero pareciera que ellos están en eso, y están en esta conquista, pareciera que Sudamérica se la están rifando, o la están tratando de conquistar. Y lo digo con mucho conocimiento, porque en esta última semana, en Argentina, los chinos estaban negociando un lugar en la Patagonia donde estaban colocando cláusulas que eran incuestionables. O sea, a ese nivel. Y que eran obviamente que nadie podía saber en definitiva, una vez marcando el límite de lo que ellos querían, nadie después podía cuestionarlo y meterse en ese tipo de información. O sea, es muy delicado, si podemos, así, es muy delicado, demasiado encuentro yo, demasiado, como para poder entender de que un grupo de personas están yendo a China a tener una relación y nosotros no estamos ahí, pues no estamos viendo qué está pasando, no vemos cuál es el acuerdo, cuál es la letra chica, porque al fin y al cabo, como dices tú, una vez que ese tipo de decisiones se toma, no hay pie atrás, porque no estamos hablando de que estos personajes están para que uno los agarre para el hueveo, si queremos ya definirlo así. Yo no voy a ir a agarrar al huevo a los chinos, po. Entonces, porque ellos saben que tienen el poder, saben que son una fuerza muy grande. Entonces, efectivamente, si yo soy China en este caso, y necesito el recurso, o necesito alguna particularidad, yo sé que tengo la población, tengo cómo hacerlo, puedo tener una oferta muy buena para el mercado, pero cuando yo quiera tomar la decisión en decirte si yo hago algo contigo, tú tenés que darme esto a cambio. Entonces al final, ¿qué es lo que me queda a mí pensar? En que cómo podemos tomar una decisión o quien tome la decisión la tome pensando en un global, en todo el mundo, o esas personas pueden llegar solamente a pensar en un metro cuadrado. Muy personal, a eso es lo que voy. Entonces es muy delicado llegar, como dices tú, y tomar la decisión o sea, no tirado las mechas, porque, y la pregunta va de cajón, ¿qué impacto va a tener ahora en nuestra economía el que se haya frenado la licitación? Pero encuentro que es lo mejor que nos puede pasar, porque al fin y al cabo va a ser una tremenda herramienta que para el gobierno que está entrando se convierta en una gran herramienta si es que realmente ellos la saben aprovechar, para que nosotros claro. como país en el fondo podamos seguir creciendo. Y vuelvo a tomarme nuevamente este momento, profesor, porque hay mucha historia y eso es lo que lamentablemente estas últimas décadas ha dejado de estar inmerso en nosotros los seres humanos. La lectura que se ha perdido tanto, bueno, o de poder descubrir cómo, porque eso está en los libros, cómo los pueblos han evolucionado, cómo los pueblos han avanzado, han crecido, cómo han cambiado su humanidad, cómo han generado nuevamente sus lazos de colectividad, cómo se han conectado nuevamente entre sí mismos, colocando reglas nuevas, reglas que son ejemplificadoras, reglas que las tienen que respetar todos, de A a Z. Esos pueblos han hecho una historia y nosotros todavía no queremos leerla. O si quienes la han leído, pero han preferido quemar las bibliotecas, para que
al fin y al cabo nosotros, o muchas de las personas, no hayamos despertado hace tanto tiempo, pero hoy al parecer, este medio por el cual estamos, el propio contenido que uno puede encontrar fácilmente a través del teléfono, ahí está el verdadero contenido como para poder decir, tenía razón, man, tenía que solo leer, detenerme un segundo más, leer, informarme para poder tomar una buena decisión. Es tan sencillo como eso. Y desde ahí es como el ejemplo anterior que yo le puse. Yo prefiero que no me regalen plata, no quiero plata, prefiero que me den una buena educación para después poder llegar preparado o poder tener un recorrido hacia adelante en mi vida, pero instrumentado. Eso es lo que yo prefiero. Lo preferí, mi mamá me lo dio así, y yo es lo que me gustaría que mis hijos también tengan. Para que ellos, si tienen que emigrar, tienen que salir porque un grupo de personas no lo hizo bien en un lugar y la administración hizo pelota el país, porque el país sigue siendo el mismo. Las administraciones son las que cagan los países y son seres humanos. O sea, en eso estamos. ¿Sí? Hay que tener sentido común y esa es la milanesa del cuento. Independientemente que vengan cosas externas de afuera y uno sea un mono chico dentro del juego de los monos más grandes. Pero al fin y al cabo es eso. Yo prefiero tener herramientas desde acá adentro, desde aquí, desde la espiritualidad, desde lo emocional, para poder avanzar. Porque si yo solo pienso, bueno, en mis privilegios, y esos privilegios más encima no me los he ganado, y los sigo, bueno, y más encima sigo creyendo que esos privilegios son míos, pues, bueno, y que no son de nadie más. Eso es muy abominable, pues, bueno. Entonces, que hoy día esté frenado la negociación de quién se va a adjudicar eso, o que es como que si yo me preguntara y le hiciera una pregunta a todos los chilenos. ¿Quién quiere venir, weón, con pala en manos? Esto es una estupidez lo que voy a decir, pero creo que no deja de ser un ejemplo claro. ¿Quién quiere venir a trabajar para que saquemos adelante la empresa del litio y la empresa quede aquí adentro de nuestra casa? Y lo que vendamos quede acá y no se vaya para afuera, weón. Si tú estuvieras sin nada y fuéramos los dos lo mismo, ¿qué harías tú? Levantarías la mano y tú dirías, pero obvio, que se quede acá, si nosotros vamos a producirlo y el beneficio va a quedar para acá, yo claramente levanto la mano igual, pues, van a contribuir. ¿Es muy tirado las mechas lo que estoy diciendo, profesor? ¿Qué es lo que pasa con Codelco, de hecho? ¿Qué es lo que pasa con Codelco? Acá en la zona vemos, ¿cierto? ¿Por qué Calama, particularmente, que es una de las zonas que más se ha visto afectada, ¿cierto? Con la variable Omicron que recién hablábamos, porque fue una de las primeras, ¿cierto? O una de las últimas ciudades en el 2020 en decretarse, ¿cierto? En cuarentena, por los movimientos, ¿cierto? Que se generan en distintos países por ser una empresa nacional, una empresa estatal. Y que obviamente los beneficios que se entregan son mucho más grandes que particularmente una empresa privada, ¿cierto? Porque los dividendos se pueden repartir más aún. El tema pasa justamente por, hoy día estamos creciendo, una de las propuestas que genera, ¿cierto? Gabriel Boric, y tal como lo graficabas tú, Juan José, es crear la empresa nacional del litio, por ponerle un nombre, ¿cierto? Que sería el nombre potencial. Y que tenga como la misma estructura de NAP, ¿cierto? De Codelco. Pero fíjate que a diferencia de años anteriores, de NAP, ¿cierto? De LAN, su oportunidad, ¿cierto? Antes que sea parte privada, el desarrollo tecnológico era tan lento que perfectamente podríamos proyectar, ¿cierto? O se podría proyectar una industria por lo menos a 50 o 60 años. Hoy día, con el desarrollo del nivel tecnológico que existe, puede darse de alguna manera, y para el componente que significa el litio, ¿cierto? Podrían desarrollarse científicamente competidores mucho más rápido, como por ejemplo, ¿cierto? No sé, otro tipo de productos propiamente tal. Entonces, hoy día, por ejemplo, podríamos estar, que lo leía algún estudio, donde la demanda de litio, si fuese en Chile o a nivel mundial, da lo mismo, está garantizada por los próximos 15 años. ¿Ya? 15 años. Constituir una empresa nacional del litio o una empresa estatal, si tomamos el mismo ejemplo de Codelco o SNAP, se demora entre 8 a 9 años.
Es decir, lo que potencialmente está garantizado en términos de consumo, ¿cierto? Mundiales, nos tomaría por lo menos la mitad en constituir todas estas empresas potentes, robustas, lo que es Codelco ahora finalmente. No. Porque la empresa nacional del litio suele compararse mucho con Codelco, pero Codelco lleva años, ¿cierto? Entonces, lo comparamos con Codelco en la actualidad. Sí, pero Codelco en la actualidad significa por lo menos X cantidad de años. No sé cuántos años tendrá Codelco, no tengo el dato específico, pero Muchas décadas, profesor, muchas décadas. entonces finalmente nos comparamos con algo que hoy día está muy desarrollado, ¿cierto? Con algo que tenemos que desarrollar. Entonces nosotros decimos, bueno, son 15 años por lo menos de producción garantizada, ¿cierto? Para baterías, etcétera, 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 para el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera. 15 años, pero desarrollar una empresa estatal, ¿cierto? En términos de proceso, en términos de crecimiento, en términos de posición, en términos de expansión, de obra de mano, de operación, etcétera, por lo menos se demora 8 años. Es decir, de lo que está garantizado me voy a comer la mitad solamente en la implementación. Y voy a tener una operatividad efectiva, por decirlo de alguna manera, de otros 8 años, 9 años. Entonces, la pregunta es, ¿la inversión que realizaría el Estado en crear 100%, 100% la posición o una empresa 100% estatal, ¿cierto? ¿Va a ser retribuida en la misma proporción? Yo creo que sí, hasta más, ¿cierto? De cara al futuro, la famosa, ¿cierto? Vanity, que eso es lo que nos pasa en economía 1, valor neto y la tasa de interés de retorno. Entonces, bajo ese punto de vista, decimos, bueno, durante ese proceso de implementación de una empresa nacional de litio, para hacerlo competitivo, ¿por qué no existe la alianza público-privada? Donde se ceda finalmente el derecho a la explotación, pero no a la propiedad. Que es muy distinto, ¿cierto? Estos SEOL que yo te comentaba recién, donde se fueron 2 SEOL, 80.000 toneladas en total que se repartieron, se entregaba justamente la facultad, ¿cierto?, de explotar, pero no la propiedad seguía siendo el litio chileno. Ojo con eso. Por lo tanto, ahí Chile podría intervenir, el Estado chileno podría intervenir en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente se echa atrás este proyecto de licitación, ¿cierto? Producto de temas bien particulares, ¿cierto? En que encontró la posición de temas topográficos, etcétera, de estudio de suelo, etcétera. Pero que finalmente para hacerlo sustentable lo más rápido posible, que los beneficios se puedan ver rápido, era lo más lógico, ya hacerlo con una empresa, hacer una alianza público-privada sin perder la propiedad. Pero eso es relevante si es que se quiere hacer esta alianza, sin perder la propiedad. Que tengan el derecho a la explotación, que tengan el derecho a la comercialización, ¿cierto? Pero que finalmente en esta alianza se pueda realizar. Por lo tanto, el desafío es, si es que efectivamente esta empresa nacional se quiere desarrollar y se quiere implementar, se tiene que hacer bien y ojalá en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que no se demore 8 años, 7 años en la implementación, ¿cierto? Habría que traer justamente a los especialistas, a los expertos, ¿cierto? De otras empresas, ¿cierto? Que se crearon como en Apoco del probablemente tal, para desarrollar justamente toda esta infraestructura y partir rápido. Sin ir más lejos, se compara tanto esta nueva empresa potencialmente de litio con Codelco, que me atrevería a decir que hoy día Codelco, la deuda que tiene Codelco, es de alrededor de 15.000 millones de dólares. Es una brutalidad. Es el nivel de deuda. Entonces finalmente nos preguntamos, en términos de vida, ¿cierto? Que es como ganancia ante impuestos, ¿cómo nos comparamos finalmente con Codelco en términos de la empresa nacional, ¿cierto? De cobre, que nos pertenece a todos los chilenos, sí, pero abramos los libros contables, ¿cierto? Y qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, es súper importante que cuando se habla de esta empresa nacional del litio, yo la encuentro magnífica, yo creo que tiene que ser justamente así. Parte de lo importante de los recursos se tiene que quedar acá, pero también como existe en la minería chilena, ¿cierto? Por parte del Estado, pero también minería privada que le entrega competencia al mercado, también tiene que existir en el litio eso.
Te decía recién que Chile tiene una reserva de litio a nivel más grande, ¿cierto? Por 10 que otra reserva. Por lo tanto, para empezar a ver dividendo para el país, que eso signifique dinamismo económico, signifique trabajo, sí o sí, en algún momento Chile no va a ser capaz de producir la totalidad de litio que tiene, ¿cierto?, para extraer si queremos ver retornos rápidos. Entonces, parte importante, o una parte, el 20%, que es lo que potencialmente hoy día explotan las mineras de cobre privadas, ¿cierto?, en nuestro país, se han explotado a través del proceso de licitación o concesionados, mejor dicho, concesionados. Eso significa que el Estado regula, otros ejecutan, ya que no lo venda, que como fue con el cobre, ¿cierto? Que lo concesione, que es distinto. Por eso hablo de no perder la propiedad para este proceso o este modelo de negocio. Entonces, ahí hay un tema que el nuevo gobierno va a tener que zanjar. Lo más probable es que esta empresa nacional se cree que va a ser tremendo, yo creo un muy buen beneficio para todos los chilenos, pero para poder agilizar los procesos productivos, para poder agilizar también el proceso del beneficio económico en términos de trabajo, desarrollo de comunidades, etcétera, etcétera, recaudación fiscal, etcétera, balanza comercial, bueno, todas las variables que implican, ¿cierto?, una operatividad de esta manera, eh, va a significar que va a tener, ¿cierto?, que cambiar el modelo y no necesariamente yo lo exploto. Voy a tener que pasar o estar dispuesto a pasar una parte para que los otros lo puedan explotar. El tema es cómo lo hago sin perder el control. Y la concesión podría ser una de las alternativas que podría barajar el próximo gobierno. Eh, ha sido un momento, hemos tenido distintos matices. Desde lo personal, creo poder tratar de aportar con el mayor sentido común de lo que he aprendido en el trayecto de la vida, en general hasta el día de hoy, sin tener un color, ni una tendencia. O sea, creo que en lo personal, cada uno toma su decisión y en el fondo tomar decisiones que vayan hacia un equilibrio, más que hablar del centro, porque también en el centro hay colores políticos, el centro, la izquierda, la derecha, acá, Claro. aquí, acá, bueno, da lo mismo eso, pero eh, yo creo que lo importante es ser protagonista de la vida de cada uno. A eso invito un poco en las reflexiones, en que nos cuestionemos. Básicamente, el cuestionamiento no tiene nada de malo, al contrario, nos hace crecer, nos da claridad, nos da la posibilidad de poder tomar buenas decisiones hoy en el presente, porque hoy día es donde tenemos que tomar las mejores decisiones y que en un futuro no muy lejano queremos que nos pasen cosas positivas, al fin y al cabo, o cambiar de alguna manera el trayecto de la historia, pero para bien. O sea, todas las redes sociales, o sea, no todas en realidad, pero en general este Twitter que ya es como muy tóxico muchas veces, muy dañino cuando las personas dicen algo, sale el otro al tiro, bueno, a darle con un caño, con un sartén, con la artillería que tenga, bueno, a prestigiar a la persona o al dicho que dijo, bueno. Es una cosa terrible, terrible cómo son esas campañas, cómo ya también nos damos cuenta de que si tú sales a decir algo, el del lado de allá ya tiene un equipo que te va a salir a hacer mierda. Y el del lado de acá tiene un equipo que te va a venir a apoyar siempre y cuando tú también tengas tu equipo o tu propio, independientemente si tenía o no, o si uno tiene o no tiene equipo, uno tenga un argumento que al fin y al cabo a ti te haga sentido, a uno le haga sentido y uno diga, la verdad que sí, o sea, me dijeron muchas veces que no pasara por aquí, que si hacía eso iba a ir deteriorando el camino, se iba a ir deteriorando. Bueno, pero como todos pasaban, yo pasaba igual. Pues. Hacia el principio se iba cayendo un poquito de la arena, por un lado, por el otro, pero daban lo mismo, como todos los buenos hacían lo mismo, yo hacía lo mismo, ¿no? Entonces no marcaba la diferencia. Pues. Pero claro, hoy día que lo miro y el camino está hecho mierda, entonces ahora pienso y digo, oh, ¿y qué hacemos ahora? ¿Quién lo arregla? ¿Ah? Nosotros nos quedamos de este lado y ustedes se quedaron del otro, entonces ¿cómo volvemos a conectar esa unión? Eso es posible. Eso es posible, la historia lo ha definido, lo ha escrito. Los seres humanos lo han escrito. Las sociedades han logrado colocarse de acuerdo, se han defendido entre sí. Se han dado cuenta que las uniones colectivas, independientemente que hayan diferencias, hayan matices, eh, cuando uno arranca con las mismas, con argumentos desde una misma línea, yo creo que
lo que viene por delante es muy esperanzador. O sea, yo creo en esa línea de partida en una carrera hacia adelante. Y no por una competencia de querer quién es el primero, el segundo, el tercero, no. En una carrera donde todos los que salgamos de ahí vayamos con la misma energía hacia adelante para poder construir escenarios que de cierta manera tengan más que escenarios épicos, sino que tengan títulos históricos para que nuestras generaciones o la generación que somos nosotros o a quienes les vamos a heredar algo, sea algo que tenga sentido, que sea decente, po. No entregarle, bueno, a mi hijo o a tus futuras generaciones el patio de atrás lleno de mugre, en este caso. Anda ahora, hijo, bueno, después de que yo gasté, hice mierda la parte delantera, salí, bueno, a casi conquistar el mundo y tiene toda la mugre ahí atrás. Anda y arréglala tú ahora. Encuentro que pensar así es muy egoísta, por decirlo de una manera contenida. Sé que que de cierta manera uno lo pasional, o sea, más que lo pasional, ¿eh? Pero la intención de decir las cosas como son realmente, o sea, desde la verdad, desde no hacernos los giles, dejar de hacernos los hueones, como somos nosotros los chilenos, en el fondo, como es nuestro modismo. Me llamaba la atención profundamente el otro día cuando veía a Nicolás Larraín, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo con su mamá al lado, donde él mismo decía, no, y el tipo declarándose de derecha así, puro, santo y puro, como decía, no, pero ¿qué esta concha? O sea, yo creo que ahí, independientemente que uno pueda decir, no, pero ese tipo está actuando, pero más allá de eso, creo que eso es lo más sensato que he escuchado hace mucho tiempo. Es una de las cosas más sensatas, güey, que he podido llegar a escuchar en relación a una conclusión de alguien que está en tu misma vereda. O sea, es como ya, no, sabes que ya no te puedo, weón, tapar, no puedo salir a decir, no, yo lo apoyo, lo que pasa es que tú lo traduciste mal, él estaba tratando de decir que la manito más arriba, no tiene, ya no aguanta, weón, justificación, no aguanta, weón, no aguanta. En eso estamos, en que ya no hay aguante y queremos que en el fondo las resistencias, yo por lo menos creo que debería ser así, ¿eh? Que las resistencias humanas se vuelvan, como se llama, a enfriar para poder volver a seguir y tener las nuevas tolerancias que necesitamos para construir. Porque ya la tolerancia prácticamente es algo que es como un recurso que no es renovable, que pareciera que no es renovable. Y sin tolerancia, sin empatía, sin poder mirar a la cara, sin ponernos de acuerdo en cosas básicas, está compleja la cosa, está complejo el mundo, está compleja la situación. Yo siempre tengo la esperanza, y más que la esperanza, siempre trato de contribuir, por lo menos desde mi casa, desde lo que hago, en mi círculo más cercano, en poder dar pequeños, yo no soy Platón, ni soy Aristóteles, ni pretendo serlo, pero dentro de mis conclusiones puedo tratar de poder aportar algo que sea ese grano que hace la gran edificación, la gran construcción. Eso, profesor, ha sido un placer conversar con usted en este capítulo de Proyecto País. No nos habíamos visto, se nos salió la lengua tanto tiempo que no nos veíamos, así que nos vamos a tener que ver más seguido. Un gran abrazo, Wilfredo. No, nuevamente, gracias obviamente por la invitación, Juan José. Tema cierto candente, que vamos a estar seguramente siguiendo en el próximo capítulo. Vamos a ver en el próximo capítulo qué pasó con la pensión garantizada universal, se aprobó o no se aprobó, se rechazó, fue con impuestos a los súper ricos o no. Bueno, lo vamos a sacar un próximo capítulo también y agradecerte por la invitación también a Ganar País. Espero no haberlos hecho sentir incómodos, pero de esta manera es mucho más entretenido poder hablar. Le mando un abrazo gigante. Hasta siempre a todos los demás. Que esté muy bien. En otro capítulo de Proyecto País.